Capítulo 6. El Señor de la Sierra. Cerquín, Tierras Lencas, 1499. El niño que algún día sería conocido como Lempira nació en una aldea pequeña en las montañas de Cerquín, cuando el mundo aún era libre y los barbudos del este no eran más que rumores lejanos. Su verdadero nombre era Erandique, aunque algunos dirían que era Elempira. Los años y las leyendas confundirían estos nombres, mezclándolos hasta que el hombre y el mito se volvieran inseparables. Pero en 1499, era solo un bebé llorando en los brazos de su madre, bajo un cielo lleno de estrellas. Su padre era un guerrero del cacique Entepica, señor de Cerquín. No era noble, pero tampoco era común. Era uno de esos hombres que el destino elige para hacer grandes cosas, aunque él nunca lo supo. El padre murió cuando Erandique tenía 5 años, en una pequeña guerra contra los Cares, una tribu lenca rival. La madre crió al niño sola, enseñándole las historias de su pueblo, las montañas que los protegían, los dioses que vivían en las cuevas y los arroyos. «Somos lencas», le decía. «Somos la montaña. Los valles pueden ser conquistados, pero las montañas permanecen. Recuerda eso, hijo, las montañas siempre permanecen». Erandique creció fuerte y rápido. A los 12 años, ya era más alto que la mayoría de los hombres adultos. A los 15, podía lanzar una lanza más lejos que guerreros con el doble de su edad. A los 18, el cacique Entepica lo nombró capitán de guerra, un honor raro para alguien tan joven. Era 1517, y el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Los primeros rumores llegaron de los mayas del oeste. Decían que hombres extraños habían llegado en casas que flotaban sobre el mar. Que tenían piel pálida como la luna y pelo en la cara. Que tenían armas que escupían trueno y fuego. Erandique, ahora un hombre de 18 años, escuchó estas historias con escepticismo. Sonaban como cuentos para asustar a niños. Pero luego llegó la enfermedad. Comenzó en las aldeas costeras, luego se extendió tierra adentro como fuego en hierba seca. La gente se enfermaba con fiebre alta. Le salían llagas por todo el cuerpo. Morían en días, a veces en horas. Erandique vio morir a su madre. La cuidó hasta el final, sosteniéndole la mano mientras la fiebre la consumía. Ella deliraba sobre demonios de rostro pálido que traían muerte en sus manos. «Las montañas permanecen», susurró en sus últimas palabras. «Las montañas siempre permanecen». Luego cerró los ojos y no volvió a abrirlos. La aldea de Erandique perdió la mitad de su población. Otras aldeas perdieron más. Algunos pueblos desaparecieron completamente, todos sus habitantes muertos, los cuerpos pudriéndose en las casas vacías. Y entonces llegaron los rumores de que la enfermedad había venido con los extranjeros. Que era una maldición que traían consigo, un arma más terrible que cualquier lanza o flecha. Erandique apretó los dientes y juró venganza contra estos demonios que habían matado a su madre. Pero primero necesitaba conocer a su enemigo. Durante los siguientes años, Erandique viajó. Fue al oeste, a las tierras de los pipiles. Fue al norte, hasta donde llegaban los rumores de los extranjeros. Habló con supervivientes, con guerreros que habían visto a los barbudos, con curanderos que habían tratado a los enfermos. Aprendió sobre los caballos, bestias que corrían como el viento. Aprendió sobre las armaduras de metal que no podían ser atravesadas por flechas comunes. Aprendió sobre las armas de fuego que podían matar a un hombre a 100 pasos. Pero también aprendió sobre sus debilidades. Los caballos se hundían en el barro y no podían subir pendientes empinadas. Las armaduras eran pesadas y sus usuarios se cansaban bajo el sol tropical. Las armas de fuego eran lentas de recargar y no funcionaban bajo la lluvia. Y más importante, aprendió que los extranjeros no eran demonios. Eran hombres. Sangraban como hombres. Morían como hombres.
Podían ser derrotados. Cuando Erandique regresó a Cerquín en 1528, tenía 29 años y un plan. Los lencas estaban divididos en docenas de tribus pequeñas, cada una bajo su propio cacique. Peleaban entre sí por tierras y recursos. Si los barbudos venían, los aplastarían uno por uno. Pero si los lencas pudieran unirse. Es imposible, dijo el cacique en Tepica cuando Erandique le presentó su idea. Los lencas nunca se han unido. Somos tribus separadas. Así ha sido siempre. Así fue antes de los barbudos, respondió Erandique. Pero el mundo ha cambiado. O nos unimos, o morimos separados. ¿Y quién nos lideraría? ¿Tú? Si es necesario. O usted, mi señor. O cualquier otro. No importa quién lidere. Solo que luchemos juntos. En Tepica lo miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Eres arrogante, Erandique, pero tal vez la arrogancia es lo que necesitamos ahora. La unificación de los lencas tomó años. Erandique viajó de tribu en tribu, de cacique en cacique, argumentando, persuadiendo, a veces amenazando. Algunos aceptaron de inmediato. Habían oído de la caída de los pipiles, de la fundación de San Salvador y San Miguel. Sabían que los barbudos vendrían por ellos eventualmente. Otros resistieron. Los lencas tenían viejas enemistades que se remontaban a generaciones. No estaban dispuestos a olvidarlas por una amenaza que todavía parecía distante. Para estos, Erandique usó un argumento diferente. No pedía que olvidaran sus enemistades. Solo que las pospusieran. Cuando los barbudos se hayan ido, decía, pueden volver a pelear entre ustedes si quieren. Pero primero, ayúdenme a expulsarlos. Lentamente, tribu por tribu, los lencas se unieron. No era una unidad perfecta. Las viejas tensiones seguían allí, bajo la superficie. Pero era suficiente. Para 1535, Erandique comandaba una confederación de más de 200 pueblos. Miles de guerreros que respondían a su llamada. Ya no se hacía llamar Erandique. Había adoptado un nombre nuevo, uno que reflejaba su posición, Lempira. En la lengua lenca, significaba Señor de la Sierra, o Señor del Cerro. Era un nombre que los barbudos aprenderían a temer. El primer ataque español contra territorio lenca llegó en enero de 1536. Un grupo de soldados y auxiliares indios, liderados por un comandante llamado Alonso de Cáceres, entró en las tierras lencas exigiendo sumisión y tributo. Lempira les dio una respuesta, una emboscada en un desfiladero estrecho. Los guerreros lencas atacaron desde las alturas, lanzando rocas y flechas. Los españoles, atrapados en el desfiladero con sus caballos, no podían maniobrar. Las armas de fuego hacían poco en el espacio confinado. Murieron 20 españoles ese día, y más de 100 auxiliares indios. Los supervivientes huyeron de regreso a San Miguel, llevando historias de un ejército lenca masivo liderado por un guerrero gigante que no podía ser herido. Lempira sonrió cuando escuchó estas historias. Dejad que los barbudos crean que era gigante, que era invencible. El miedo era un arma tan efectiva como cualquier lanza. Los ataques continuaron durante todo 1536. Pequeñas escaramuzas, principalmente. Lempira no buscaba una batalla decisiva todavía. Estaba probando a los españoles, aprendiendo sus tácticas, enseñando a sus guerreros cómo pelear contra caballos y armas de fuego. Y estaba construyendo su posición. En el cerro de Cerquín, supervisó la construcción de fortificaciones naturales. Los lencas ya habían usado el cerro como refugio durante generaciones, pero Lempira lo transformó en una fortaleza. Los senderos que subían fueron estrechados hasta que solo un hombre podía pasar a la vez. Se cavaron pozos de agua dentro del perímetro defensivo. Se almacenaron provisiones, maíz seco, frijoles, carne ahumada,
suficientes para resistir un asedio de meses. Y en la cima, Lempira construyó su casa. No era un palacio. Los lencas no construían palacios. Era una estructura simple de piedra y madera. Pero desde allí podía ver por kilómetros en todas direcciones. Era, literalmente, el señor de la sierra. En marzo de 1537, los españoles lanzaron su ofensiva principal. Alonso de Cáceres lideró un ejército de 200 españoles y más de 1000 auxiliares indios hacia territorio lenca. Lempira los estaba esperando. La primera batalla se libró en un valle cerca del pueblo de Piraera. Lempira había elegido el terreno cuidadosamente. Era lo suficientemente abierto para que los españoles pensaran que podían usar su caballería, pero lo suficientemente estrecho para canalizar su avance. Los guerreros lencas esperaron en las laderas que flanqueaban el valle. 2000 hombres, cada uno armado con lanzas, arcos, hondas y macanas. No llevaban las corazas de algodón que usaban los pipiles. Los lencas preferían la movilidad sobre la protección. Cuando el ejército español entró en el valle, Lempira dio la señal. Los guerreros lencas cargaron desde ambos lados, gritando sus gritos de guerra. Al mismo tiempo, honderos en las alturas comenzaron a lanzar piedras del tamaño de puños. Los españoles intentaron formar defensiva, pero el ataque fue demasiado rápido, demasiado coordinado. Los caballos se encabritaron. Los auxiliares indios, muchos de ellos reclutados a la fuerza, comenzaron a retroceder. Lempira peleó en primera línea, su macana moviéndose como un relámpago. Vio caer a un español, luego otro. Vio a sus guerreros rodear a grupos de auxiliares, ofreciéndoles la oportunidad de cambiar de bando. Muchos aceptaron. Los pipiles y cachiqueles que habían sido forzados a pelear para los españoles veían ahora una oportunidad de venganza. Para el anochecer, los españoles habían perdido 50 hombres. Más importante, habían perdido su aire de invencibilidad. Alonso de Cáceres ordenó la retirada. La victoria en Piraera electrificó al mundo indígena. De repente, los barbudos no parecían invencibles. De repente, la resistencia parecía posible. Los mensajeros llegaban a Cerquín desde todas partes. Pipiles de Cuzcatlán, cachiqueles de Guatemala, incluso algunos mayas del norte. Todos querían saber, ¿era cierto? ¿Lempira había derrotado a los españoles? Lempira les decía la verdad. No hemos ganado. Solo les hemos hecho sangrar. Vendrán otra vez, con más hombres, más armas. Y debemos estar listos. Pero en privado, permitía un momento de satisfacción. Había demostrado lo que había sospechado durante años. Los españoles podían ser derrotados. No fácilmente, no sin costo, pero podía hacerse. Su lugarteniente, un guerrero joven llamado Yarime, entró en su casa una noche después de la batalla. Los hombres te llaman el invencible, dijo. Dicen que las balas españolas no pueden tocarte. Lempira se rió. Las balas pueden tocarme tan fácilmente como a cualquier otro. Simplemente no me han alcanzado todavía. ¿Tienes miedo? Todo el tiempo. Lempira miró hacia las montañas que rodeaban Cerquín. El miedo es natural. El miedo mantiene vivo a un hombre. Es la ausencia de miedo lo que lo mata. ¿Pero sigues peleando? Porque tengo más miedo de lo que pasará si no peleo. Lempira se volvió hacia Yarime. Los barbudos no solo quieren nuestras tierras. Quieren nuestras almas. Quieren convertirnos en algo que no somos. Y eso es peor que la muerte. Yarime asintió lentamente. Entonces pelearemos hasta el final. Hasta el final, acordó Lempira. Ninguno de los dos dijo lo que ambos pensaban, que el final probablemente llegaría pronto. Los españoles volvieron en mayo, como Lempira había predicho. Esta vez trajeron un ejército más grande. 300 españoles, 2000 auxiliares, 6 cañones. Y esta vez, no buscaban batallas en campo abierto.
Habían aprendido esa lección. En cambio, marcharon directamente hacia Cerquín. Iban a asediar la fortaleza de Lempira hasta que se rindiera o muriera de hambre. Lempira observó el ejército español establecer su campamento al pie del cerro. Vio cómo posicionaban los cañones, cómo construían empalizadas, cómo se preparaban para una larga espera. ¿Cuánto tiempo podemos resistir?, preguntó a sus consejeros. 3 meses, tal vez 4 si racionamos estrictamente, respondió el encargado de los almacenes. No será suficiente. Los barbudos pueden traer más provisiones. Nosotros no. Entonces, ¿qué hacemos? Lempira pensó durante un largo momento. Luego dijo: no les damos lo que esperan. No nos sentamos aquí y esperamos morir de hambre. Los atacamos. Los hostigamos. Los hacemos sangrar cada día, cada hora. Los hacemos desear nunca haber venido aquí. Y así comenzó el asedio de Cerquín. Pero no era un asedio normal, donde los defensores esperaban pasivamente. Era una guerra activa, con incursiones diarias de guerreros lencas que bajaban del cerro por senderos secretos, atacaban el campamento español, mataban a algunos soldados y desaparecían antes de que pudiera organizarse una respuesta. Los españoles intentaron bloquear los senderos, pero había demasiados. Los lencas conocían cada piedra, cada árbol de estas montañas. Era su hogar. Y los españoles eran invasores. Las semanas pasaron, luego meses. El asedio continuaba. Los españoles perdían hombres constantemente. 2 aquí, 5 allá. No eran muchos cada vez, pero se sumaban. Y lo que era peor para ellos, la moral se desmoronaba. Los soldados empezaban a preguntarse: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué morimos por una montaña en medio de la nada? Alonso de Cáceres escribió cartas desesperadas pidiendo refuerzos. Francisco de Montejo, el adelantado, llegó con más soldados en julio. Pero incluso su presencia no cambió la situación fundamental. Los lencas seguían resistiendo, Lempira seguía vivo, y el cerro de Cerquín seguía sin ser conquistado. Dentro del cerro, sin embargo, la situación era desesperada. Las provisiones se agotaban, los heridos se acumulaban, no podían ser evacuados mientras los españoles rodeaban el cerro. La sed era constante. Aunque tenían agua, nunca era suficiente para tantas personas en el calor del verano. Lempira veía la desesperación en los rostros de su gente. Veía a los niños con vientres hinchados de hambre. Veía a los guerreros que apenas podían levantar sus armas. Sabía que no podían resistir mucho más. Una noche, reunió a sus principales guerreros. Los barbudos me quieren a mí, dijo. Creen que si me matan, la resistencia se derrumbará. Tienes razón, dijo Yarime. Eres el símbolo de nuestra resistencia. Exactamente, soy un símbolo, y los símbolos pueden ser reemplazados. Lempira miró a cada uno de sus guerreros. Si muero, otro tomará mi nombre. Y otro después de él. Lempira no será un hombre. Será una idea, la idea de que los lencas nunca se rinden. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que los barbudos seguirán enviando mensajeros, pidiendo que me rinda, que negocie. Y voy a aceptar, voy a bajar para parlamentar. Es una trampa, explotó Yarime. Te matarán. Probablemente, acordó Lempira, pero tal vez no, tal vez realmente quieren negociar. Tal vez están tan cansados de este asedio como nosotros. De cualquier manera, tengo que intentarlo. No, dijo Yarime firmemente. Enviaré a alguien más. Yo iré. Lempira negó con la cabeza. Tiene que ser yo, porque si no soy yo, si envío a un representante, los barbudos sabrán que tengo miedo. Y el miedo los alentará a continuar. No había argumento contra esa lógica. 2 días después, llegó otro mensajero español. Alonso de Cáceres pedía una reunión con Lempira. Promesas de trato justo, ofertas de términos generosos si se rendía. Lempira aceptó.
La reunión se estableció para el día siguiente, al mediodía, en terreno neutral entre el cerro y el campamento español. Esa noche, Lempira no pudo dormir. Se sentó fuera de su casa, mirando las estrellas. Eran las mismas estrellas que había mirado cuando era niño, cuando su madre aún vivía, cuando el mundo era simple y libre. Las montañas permanecen, murmuró, recordando las palabras de su madre. Las montañas siempre permanecen. Al amanecer, se preparó. Se bañó en el arroyo frío. Se puso su mejor ropa. No túnicas ceremoniales, no tenía tales cosas, solo una túnica limpia de algodón. Se colgó su macana favorita, la que había usado en docenas de batallas. No era un atuendo impresionante para un rey, pero Lempira nunca había afirmado ser un rey. Solo era un guerrero, un hombre que había hecho lo que debía hacerse. Yarime y 2 otros guerreros lo acompañarían. Bajaron del cerro por el sendero principal, a plena vista del campamento español. Lempira podía ver las figuras de los españoles moviéndose abajo. Vio brillar el metal de sus armaduras bajo el sol. Vio los cañones apuntando hacia el cerro, recordatorios silenciosos del poder que tenían. Pero también vio algo más. Vio soldados cansados. Vio un campamento que había estado allí demasiado tiempo. Vio un ejército que quería ir a casa. Tal vez, solo tal vez, realmente querían negociar. O tal vez era una trampa. De cualquier manera, Lempira bajó para descubrirlo. Porque era el señor de la sierra, y el señor de la sierra no se escondía.